Buenos días para todos, para la doctora Gloria que nos va a acompañar hoy. Hoy damos inicio a otra conferencia denominada Alergología a cuatro manos. Hoy vamos a hablar de dermatitis atópica, es una enfermedad bastante importante cuyo diagnóstico y tratamiento es complejo, no es tan fácil como se cree, y hay algunas cosas nuevas con relación a la fisiopatología de la enfermedad y a los tratamientos. Nuestra visión de hoy básicamente es una visión, vuelvo y repito, muy moderna, es mirar las enfermedades alérgicas y más esta que nos llama hoy aquí a este recinto, la dermatitis atópica, desde el perfil T2. Como se han venido postulando otras enfermedades, como el asma bronquial, la rinitis, y vamos entrando como a una visión distinta del mundo de las alergias. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, doctor, muy buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar un poco de la dermatitis atópica de una manera general, centrándonos principalmente en el perfil T2. Entonces, inicialmente vamos a tener unos receptores que son importantes. En este caso, vamos a hablar específicamente del receptor de interleuquina 4, que tenemos dos tipos de receptores. El receptor tipo 1, que está formado por una subunidad alfa y por una subunidad gamma C. Este receptor está ubicado principalmente en células hematopoyéticas, y el receptor tipo 2, que es un receptor que tiene una subunidad alfa para interleuquina 4 y una subunidad alfa para interleuquina 13. Estos dos tipos de receptores son los que nos van a ayudar a explicar cuáles son las reacciones a partir de ellos que se van a desarrollar a nivel de la piel del paciente con dermatitis atópica. Y de hecho es interesante como tener una visión, digamos, más panorámica de que la relación de nosotros con el sistema inmune se basa fundamentalmente por este tipo digamos, de elementos que pueden ser importantes para la relación que tienen las células con el medio ambiente y con lo que está pasando, por ejemplo, a nivel sérico o a nivel de secreciones. Entonces empezamos hablando de las interleuquinas 4 y 13 porque ellas tienen que ver mucho en todo este proyecto que vamos a dar alrededor. Entonces empezar hablando de esas es empezar a decir que la clave de toda esta conferencia posiblemente esté ahí y en otras células que vamos a ver posteriormente. Y aquí la pregunta es ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos de arriba para abajo o de adentro para afuera o de afuera para adentro? Hagámoslo normalito, empecemos desde la piel y vamos mirando cómo vamos haciendo como ese seguimiento de lo que pasa a nivel molecular. Listo, vamos a intentar de que esta sea una charla muy amena y que sea algo pues general, que sea de su agrado para que tengan como un punto de partida para en ocasiones posteriores profundizar más. Entonces tenemos que este receptor de interleuquina 4 lo vamos a encontrar en diferentes tipos de células, y a partir de cada una de estas células es que vamos a empezar a definir qué es lo que pasa con ese receptor. Entonces lo vamos a encontrar a nivel de los fibroblastos, a nivel de las glándulas sudoríparas, a nivel de las células de músculo liso, la vamos a encontrar a nivel de los linfocitos B, linfocitos T, a nivel de mastocitos, eosinófilos y a nivel del queratinocito, que es una de las células que más nos importa en este momento. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Tenemos inicialmente las capas de la piel. Una piel sana y una piel comprometida, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo es esa respuesta alrededor de la piel sana, ¿cierto? Sí, entonces debemos tener en cuenta que la célula principal que vamos a encontrar a nivel de la piel es el queratinocito. Y a partir de él se van a desencadenar las diferentes reacciones que vamos a ir describiendo. Entonces el queratinocito, acá vamos a hacer una representación de algunos receptores, no todos, porque no nos daría la charla para hacer una explicación tan profunda, pero vamos a encontrar inicialmente que el queratinocito tiene unos receptores que son los receptores tipo TOL, y en su interior también vamos a encontrar los receptores NLR y los receptores tipo NOT que hacen parte de la inmunidad innata. Exactamente, exactamente. También vamos a encontrar a nivel de la piel unas proteínas muy importantes como son la filagrina, la loricrina, las periplaquinas, que todas estas
proteínas nos van a ayudar en esa protección que es tan importante a nivel de la barrera cutánea. Claro, y en la adhesión de las mismas células que están ahí en la piel, ¿cierto? Sí, doctor. Que mantenga una piel muy, digamos, en una forma más estable, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien. Eso es lo importante en una piel sana, que esas uniones que hay entre las células y con todo este tipo de proteínas que se encuentran, haya una buena cohesión para que la penetración de diferentes alérgenos no se dé. Entonces también vamos a tener células dendríticas, que vamos a tener diferentes tipos de células dendríticas, entre ellas las células de Langerhans, células dendríticas plasmocitoides, y cada una de este tipo de células dendríticas también posee receptores tipo TOL, tipo NLR. Y otra parte importante es saber que la piel presenta pues cierto tipo de bacterias que hacen parte de nuestro microbioma. Son habitantes normales, ¿cierto? Ellos son habitantes y están ahí en una simbiosis muy interesante con toda la parte del sistema inmune de la piel y de todas partes, ¿cierto? Sí, señor. Entonces tenemos todos los diferentes tipos de bacterias, pero entonces en la parte izquierda de sus pantallas van a observar que vamos a definir principalmente como los protagonistas de la dermatitis atópica en su etapa aguda, y ya después en la parte de la derecha de sus pantallas van a observar más o menos qué células intervienen ya en la fase crónica. Entonces, una vez entra un alérgeno a nivel de la piel, este alérgeno nos va a ocasionar una unión con los receptores inicialmente de inmunidad innata, que son los receptores tipo NOD, y esos receptores tipo NOD entonces van a estimular los factores de transcripción NF-κB y STAT3. A partir de estos factores de transcripción, entonces se va a estimular ese queratinocito para la producción de las alarminas, que son tan importantes en nuestro caso, y la producción de interleuquinas proinflamatorias. Y una inflamatoria que es la interleuquina 10. Y una antiinflamatoria. Produce ambas cosas. Sí. Bueno. Entonces, en este caso, las células que van a ser estimuladas, en el caso de la dermatitis atópica aguda, principalmente van a ser las células linfoides innatas tipo 2. Y ahí está una de las estrellas más importantes digamos, de la alergología moderna, entender la importancia de las células linfoides innatas tipo 2. Sí. Cómo ellas pueden explicar tanto las situaciones de etiología alérgica como las que no, pero que clínicamente pensábamos que eran pacientes con alergia, pero que nunca lo demostramos. Entonces ahí esta célula nos viene a abrir digamos, un panorama distinto dentro de la fisiopatología de todas las enfermedades alérgicas. Sí, doctor. Sí. Entonces, a partir de ellas hay una producción de interleuquina 13, interleuquina 5 e interleuquina 4. Ahí está la importancia de por qué empezamos nosotros hablando del receptor de la interleuquina 4 y 5. Exactamente, por eso es que es tan importante este punto de la charla. Entonces, estas interleuquinas producidas a partir de las células linfoides innatas, lo que van a hacer es estimular a las células dendríticas para que haya una inhibición de su producción de interleuquina 10, que como sabemos la interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria. Entonces ahí ya empieza a haber una disregulación. Y antiinflamatoria y reguladora. Y reguladora. Por excelencia, ¿cierto? Otra de las cosas interesantes en ir mirando la célula linfoide tipo 2 es la plasticidad de la célula, dependiendo del medio ambiente y de las circunstancias, puede girar a producir o este tipo de citoquinas, sí, o otras citoquinas que nos inflamarían más la piel, ¿cierto? Sí, vamos adelante entonces. Entonces, también a partir de estas interleuquinas, entonces en este caso la interleuquina 5, va a haber una estimulación de llegada de eosinófilos a esta piel afectada. Posteriormente, entonces, con las otras interleuquinas proinflamatorias, como la interleuquina 18, va a haber una estimulación de células linfoides innatas tipo 1. Que estas células linfoides innatas van a hacer una secreción de interferón gamma, y ese interferón gamma va a estimular la llegada de macrófagos a este punto. Perfecto. Posteriormente, entonces, lo que vamos a encontrar es que esta célula dendrítica, que ya fue estimulada por un alérgeno, la belleza como migra
Sí, sí, va a migrar a ese ganglio local exactamente. que tenemos en ciertos puntos de la piel y va a presentar ese alérgeno por medio del sistema mayor el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, lo va a presentar a un linfocito virgen y ese linfocito virgen se puede diferenciar en diferentes tipos de linfocitos, T1, T2, T17, y en este caso nos interesa el T2 porque es el que nos va a llevar a la producción de interleuquina 4 y por medio de esta interleuquina 4 entonces va a estimular el linfocito B para que haga un cambio de isotipo y nos produzca inmunoglobulina E. Que era la inmunoglobulina hasta hace muy poco, era el pivot donde, digamos, se manejaba, por decirlo de alguna forma, toda la reacción de tipo alérgica. Y ya sabemos que las alergias realmente no dependen tanto de la producción de inmunoglobulina E, y es una de las grandes enseñanzas que vamos a tener después de haber visto esta charla y de enfocar todo a nivel de las T2 y no de una inmunoglobulina E solamente, ¿cierto? Exactamente. Okay. Entonces, esa inmunoglobulina E que ya fue producida nos va a sensibilizar ese mastocito que encontramos a nivel de la piel. Entonces, ya este mastocito va a quedar sensibilizado. Pero antes de eso debemos decir que esos linfocitos dentro del ganglio van a ser capacitados para que puedan migrar hacia la piel y no vayan a migrar a otro sitio del cuerpo. Entonces son capacitados por medio de unos receptores, en este caso los CCR4, CCR810 y el CLA, y por medio de este es que a través de sus respectivos ligandos van a viajar a nivel de la piel. Sí, pero ya uno empieza a mirar aquí como este tipo de respuestas es una respuesta donde se van involucrando muchas citoquinas y muchas células. Y empiezan a entender la importancia, por ejemplo, de la interleuquina 17, que ya la vamos a discutir, pero mira también el TH22, el TH17. Entonces uno empieza a entender que esto es una situación un poquito más compleja, pero también comprensible desde este punto de vista. Sí, con eso entendemos que no son procesos que se den de una manera aislada, sino que siempre van a estar en conjunto. Son articulados, como lo demostró la primera diapositiva cuando pusimos la articulación. Exactamente. Listo, entonces estos linfocitos van a migrar hacia la piel. En este caso, el linfocito T17 nos va a producir interleuquina 17, interleuquina 23, el T22 nos produce interleuquina 22, y la interleuquina 17 y la 23 va a estimular esos queratinocitos para que nos produzcan péptidos antimicrobianos. Claro. Y ya estamos en la fase crónica, ¿cierto? Ya estamos en la fase crónica. Perfecto. En este caso, entonces, la interleuquina 22 nos va a estimular la hiperplasia de los queratinocitos y otra vez vamos a encontrar la interleuquina 4, la interleuquina 13 y la interleuquina 31 a partir de los linfocitos T2. Entonces, estas citoquinas nos van a inhibir esos péptidos antimicrobianos que nos estaban produciendo las interleuquinas 17 y 23. Va a haber entonces una disregulación a nivel de la piel. Vamos a encontrar que va a haber un cambio en el microbioma de esa piel debido a esa ausencia de esos péptidos antimicrobianos, y va a ser una piel que es más susceptible a la entrada de diferentes tipos de alérgenos. Claro, es una piel mucho más inflamada que ha cambiado su arquitectura normal, como bien lo decías, se pone mucho más gruesa y cambian todas las condiciones inmunológicas de la piel. Entonces uno puede entender aquí desde su paciente qué es lo que está pasando, porque esa piel se pone gruesa, se pone colorada, se pone muy inflamada, exactamente, y es por todos estos procesos que subyacen debajo, valga la redundancia, de la piel del paciente. Claro, y por eso a partir de eso es que entendemos cuáles son los tratamientos más indicados y cuáles son los blancos terapéuticos que se deben usar. Entonces, en este caso, cuando el mastocito que ya habíamos dicho que estaba sensibilizado y es expuesto a determinado alérgeno, entonces se va a dar su degranulación, va a ser producción de diferentes tipos de interleuquinas, en este caso interleuquina 17, 23, 31, va a haber una mayor llegada de eosinófilos también a esa piel, va a haber secreción de histamina y vamos a encontrar los diferentes tipos de células a este nivel
como decíamos, va a haber un cambio en todo el microbioma, va a haber un cambio de las células que se presentan a este nivel, va a haber un cambio en las proteínas que tenemos, en la loriquina, la periplaquina y la filagrina. Vamos a encontrar que sigue habiendo una inhibición importante de esos péptidos antimicrobianos, va a haber una alteración de las uniones estrechas que se encuentran en esas células. Y finalmente, respecto al prurito, lo que vamos a encontrar es que esas terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel y que poseen unos receptores importantes, que son los receptores proteasa, los TRPA1, TRPV1 y receptores tipo 4 de histamina, van a ser estimulados por la interleuquina 31, por la histamina, claro, y también por la linfopoyetina estromatímica. Ahí uno entiende, doctora, la importancia del prurito en la dermatitis atópica. Sí, y que ese prurito no es dependiente de receptores de histamina, sino que depende básicamente de interleuquina 31 y de estas dos otras moléculas que acabas de presentar. Sí, que son diferentes moléculas. Entonces utilizar antihistamínicos en un paciente con dermatitis atópica no tendría tanto sentido, ¿cierto? No, porque solamente estaríamos influyendo en uno solo de los receptores. La idea es tratar de contribuir a la evitación del prurito, influyendo en cada uno de los receptores, claro, que hay. Y hay de paso pues decir la importancia de la hidratación en dermatitis atópica, que también pues sería como, valdría la pena comentarlo desde una vez, para disminuir como toda esa fase de inflamación y disminución de ese grosor, ¿cierto? Claro. Entonces la hidratación aquí sería importante, que uno al principio pensaría que no. Y lo otro es decir que la hidratación de la piel va de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. O sea, por más agua que tú tomes no te vas a hidratar una piel. No nos vamos a hidratar. Sí, muy bien. Listo, entonces esta era como una visión global de lo que podemos observar a nivel de la piel y queríamos traerles finalmente como los fenotipos y endotipos que podemos encontrar, que es una aproximación de lo que hoy en día se ha observado. Entonces, en los pacientes asiáticos vamos a encontrar una hiperplasia mucho más importante, vamos a encontrar un predominio de T22 principalmente, con las respectivas interleuquinas que ahí las observamos al lado. No va a haber tanta alteración de las proteínas que tenemos de loriquina y filagrina, pero también vamos a encontrar en menor medida, pero también se encuentran los linfocitos T1. Exactamente. En relación al paciente europeo, la hiperplasia no es tan marcada como en el paciente asiático. Vamos a encontrar también presencia de linfocitos T17, pero principalmente vamos a encontrar T2 con sus respectivas interleuquinas y TH22. Y en ellos sí se encuentra una gran alteración de la filagrina, de la loriquina y de la periplaquina. También encontramos T1, pero no tan abundante. Exactamente. En cuanto a los afroamericanos, entonces también encontramos hiperplasia, pero como les decimos, no es tan marcada como en el paciente asiático. Encontramos linfocitos T22, vamos a encontrar en ellos principalmente linfocitos T2. No se encuentran tantas alteraciones del gen de la filagrina como en otros fenotipos y también vamos a encontrar presencia de linfocitos T1. Y finalmente con los infantes encontramos también hiperplasia en la piel, vamos a encontrar mayor presencia de linfocitos T2, no vamos a encontrar tanta alteración en la filagrina y en la periplaquina, pero sí vamos a encontrar una mayor presencia de receptores para inmunoglobulina de alta afinidad y mayor alteración en las uniones estrechas a nivel de la piel. Sí, doctora, yo creo que fenotipificar los pacientes es bastante importante porque eso depende como de la fisiopatología de la enfermedad y cómo lo voy a manejar yo, ¿cierto? Entonces un paciente de raza negra no va a ser lo mismo que un paciente latinoamericano, pero no estamos todavía tan con el fenotipo nuestro, ¿sí? Pero uno se va pareciendo como alguno de ellos, de manera que tener esto claro es tener a su vez es para dónde vamos con los pacientes de nosotros. Claro, es importante para esa aproximación que nosotros debemos darle, individualizada a nuestro paciente. Muy bien. ¿Cuál sería el resumen de esta pequeña conferencia, doctora? El resumen de esta conferencia es
que vamos a tener una intervención de diferentes tipos de células. Vamos a tener una intervención en la dermatitis atópica desde el sistema inmune innato hasta el adaptativo. Y en el adaptativo va a haber un mayor protagonismo de las células T2 con la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que son pues como las principales en este caso. Exactamente. Bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Queda muy bien explicado hasta donde nos lleva el conocimiento en este momento, pero vuelvo y repito, saber esto es de pronto entender mejor qué le pasa a nuestros pacientes cuando los tenemos al frente en una camilla, ¿cierto? Cuando ya estamos revisando al paciente hay que entender, yo creo que en muy buena forma, qué pasa con todos estos mecanismos para saber cómo va uno a enfrentar al paciente. No todos necesitan esteroides, algunos van a necesitar un biológico, todos necesitan hidratación, claro que casi sí. que cada paciente es distinto en sus Todos condiciones, pero entender esto, vuelvo y repito, nos da la idea y nos da la noción de un mejor abordaje terapéutico para el paciente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Que estén bien, hasta luego. Bueno.